Bueno, buenas tardes. Miren, estoy emocionado porque esta es la sesión en la que, como todo lo que dejé fuera, ahora puedo retomarlo y hacer lo que tenemos que hacer. Sí, ahora sí digan ¡woo! Este texto fue un poco difícil de poder atravesar y no tenía planes de estar aquí frente a ustedes el día de hoy. Mantendré en secreto por qué estoy aquí. Su nombre es Kyle, así que si quieren saberlo, me alegra mucho poder profundizar en la palabra de Dios y desglosarla para ustedes. Y aunque Kyle y yo intercambiamos posiciones, me ha bendecido mucho estudiar el texto. Mi deseo es que esto también les bendiga. Soy Virgil Walker. Trabajo como uno de los pastores aquí en Redeemer Bible Church. Si tienen su Biblia, abran en Hebreos capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 5 al 9. En las Biblias azules de Redeemer es la página 1103. Si pueden, pónganse de pie en reverencia para la lectura de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y dice así: porque no fue a los ángeles a quienes Dios sujetó el mundo venidero, del cual estamos hablando. En algún lugar se ha testificado: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo cuides? Lo hiciste por un poco de tiempo inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y honor y pusiste todo bajo sus pies. Ahora bien, al sujetar todas las cosas a él, nada dejó fuera de su dominio. Por ahora todavía no vemos que todo le esté sujeto, pero vemos a aquel que fue hecho por un poco de tiempo inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Pueden tomar asiento mientras me acompañan en oración. Padre Dios, ayúdame a articular este texto. Ilumina a tu pueblo para que escuchen tus palabras y no las mías, que sean transformados por ellas y cambien para siempre. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El futurista Yuval Harari ha logrado vender más de 40 millones de ejemplares de sus obras. El libro se encuentra titulado Homo Deus. El título en realidad significa Dios hombre. Y en su libro, él plantea el argumento de que la humanidad está a punto de alcanzar un poder similar al de un Dios a través de la tecnología. No está solo. Un número creciente de voces en la ciencia, la tecnología y la filosofía están diciendo exactamente lo mismo. Si quitas el lenguaje de silicio y algoritmos, lo que encuentras debajo de todo eso es una ambición antigua. Quieren dominio, quieren una corona. Quieren todas estas cosas sin el Dios que las creó. Esa ambición realmente no es nueva. Ha sido la postura de la humanidad caída desde el principio. Por todas partes, la cultura está desechando las restricciones, abandonando el orden creado y buscando una gloria que nunca estuvo destinada a alcanzar por sí sola. Cada uno de nosotros en esta sala cree que Dios es soberano. Sin embargo, cada uno de nosotros ha mirado el mundo en el que vivimos esta semana y en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué no parece que eso sea verdad? Ahora, puede que no lo admitas estando bien vestido en la iglesia un domingo por la mañana, pero revisa tu feed de noticias. Mira lo que estás viendo. Las ideas que se están proponiendo en la cultura. Y te harás la misma pregunta que se hacían aquellos que recibieron esta carta. La pregunta sobre el dominio: ¿quién lo tiene, quién lo perdió y quién lo posee ahora? Eso es exactamente lo que el autor de Hebreos aborda en el pasaje que tenemos delante. A modo de recordatorio, en el capítulo 1 le hice una broma a Kyle, pero en el capítulo 1 nunca olvidaré el
fantástico trabajo que hizo al explicar la supremacía de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Luego, en los versículos iniciales del capítulo 2, él lanza una advertencia tajante. El autor lanza una advertencia tajante. Él dice, no te apartes de una salvación tan grande. Ahora, en los versículos 5 al 9, responde la pregunta que lo abarca todo. Si el Hijo es verdaderamente supremo, ¿por qué el mundo se encuentra en este estado? ¿Y por qué razón tuvo que padecer tanto sufrimiento? El texto que estamos leyendo nos revela una verdad fundamental y profunda. Y aquí está. Todo lo que el primer Adán perdió, el último Adán, que es Cristo, lo recuperó a través de la cruz por su gracia para todo su pueblo. Vamos a recorrer este pasaje en 4 movimientos. El primer movimiento será que veremos lo que Dios le dio originalmente al hombre y por qué es importante que no se lo haya dado a los ángeles. En segundo lugar, veremos qué salió mal y por qué el mundo ya no se ve como se suponía que debía ser. En tercer lugar, veremos cómo un hombre, el Señor Jesucristo, logró lo que el primer hombre en realidad no pudo hacer. Y luego, en cuarto lugar, veremos la base sobre la cual se sostiene esta victoria y las personas para quienes fue ganada. Comencemos. El punto número 1 es este. Dios no dio el dominio a los ángeles, sino al hombre, coronándolo de gloria y honor y sometiendo todo bajo sus pies. Ahora bien, eso es lo primero que este texto realmente establece y es una afirmación asombrosa. Miren el versículo 5. El autor dice que no fue a los ángeles a quienes Dios sujetó el mundo venidero. Ahora bien, ¿por qué comienza diciendo que no fue a los ángeles? ¿Por qué dice eso? Bueno, lo dice porque los lectores de esta carta tenían en alta estima a los ángeles y tenían todas las razones para hacerlo. El antiguo pacto fue mediado por ángeles. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 19, que la ley fue establecida por medio de ángeles, por medio de un intermediario. Esteban, el primer mártir cristiano, dice lo mismo en Hechos capítulo 7, estando ante el Sanedrín en los momentos previos a que lo arrastren para apedrearlo hasta la muerte. Esteban mira a sus acusadores y les dice, ustedes que recibieron la ley entregada por medio de ángeles y no la guardaron. Los ángeles tuvieron un papel en el antiguo orden y fue un papel significativo. Pero el autor de Hebreos en realidad está trazando una línea. Él está diciendo, eso fue antes y esto es ahora. La era venidera, la era inaugurada por la resurrección de Cristo y que avanza hacia la consumación final, no fue puesta bajo la autoridad angélica. Fue puesta bajo el hombre. Los ángeles son siervos. No son herederos. La herencia en realidad pertenece a la humanidad. Y para probarlo, el autor recurre al Antiguo Testamento y trae a colación el Salmo 8. Fíjense en la frase del versículo 6. En algún lugar se ha testificado. Eso no es vaguedad. El autor en realidad sabe exactamente de dónde proviene esto. Lo que está haciendo es dirigir nuestra atención lejos de la pluma del escritor y hacia la voz divina. Cuando escuchas estas palabras, estás oyendo a Dios hablar sobre su propio diseño para la humanidad. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre para que cuides de él. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honor, sometiendo todas las cosas bajo sus pies. Ahora mira, esto no es nuevo. Este lenguaje no es nuevo. Este es el mismo lenguaje que encontramos en Génesis. Dios creó al hombre a su propia imagen. Le da dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y todo lo que se mueve en la tierra. El dominio no fue el plan B, era el diseño original. Y el mundo en el que se ejercía ese dominio absoluto es un mundo, escúchame bien, que hoy en día apenas podemos imaginar o comprender. Piénsalo.
Este es un mundo donde no existe la muerte, ni la dolorosa enfermedad, ni el cáncer consumiendo el cuerpo de un ser que tanto amas, ni funerarias, no hay cementerios ni hospitales. La creación es íntegra. La tierra da su fruto sin espinas. Los animales están en armonía bajo el cuidado de aquel a quien Dios designó para atenderlos. Había trabajo, pero el trabajo era bueno. No había fatiga, no había inutilidad. No había sudor cayendo sobre tierra maldita. Y en el centro mismo de todo este shalom, sobre toda esta maravillosa paz, en el centro de todo hay un matrimonio. Un hombre, una mujer desnudos y sin vergüenza. Solo piénsalo bien, sin sospechas y sin ninguna traición. Sin manipulación. Conocían a Dios y se conocían el uno al otro. Y tampoco había distancia entre ellos. El amor no era una negociación, era el aire que respiraban. La humanidad era lo que fue creada para ser, coronada de gloria y honor, gobernando bajo Dios, reflejando a Dios mientras Dios caminaba con ellos en la brisa del día. Ese era el mundo. Ese era su diseño. Y el dominio está realmente en el centro de todo, pero no es un gobierno autónomo. El hombre estaba conectado con Dios. Dios era el soberano, pero el hombre era el representante, portador de la imagen, ejerciendo autoridad bajo el Dios que se la dio. Gobernaba como reflejo de aquel que lo colocó allí. Eso era lo que hacía glorioso al dominio. Para ustedes, hombres que sienten el peso pesado, el cargar con el peso del día a día, de lo que significa administrar el mundo en el que vivimos cada día, piénsenlo de esta manera. El dominio que recibimos era derivado. Fue delegado, todo dependía directamente de aquel que lo coronó, porque era derivado, tenía una carga de peso mucho menor. Debido a que actuaba como un delegado, esto le proporcionaba mucha más paz. Como era alguien dependiente, sentía que su carga era mucho más ligera y fácil de llevar. En el momento en que el ser humano buscó su propio dominio lejos de la voluntad de Dios, todo se rompió y se hizo pedazos. Ese mundo está tan lejos de nuestra experiencia. Ni siquiera podemos retenerlo en nuestra mente por un instante antes de que la ruptura del mundo real en el que vivimos caiga sobre nuestra mente y nos despierte a la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Punto número 2, el pecado de Adán interrumpió lo que Dios diseñó, dejándonos en un mundo donde el mandato de dominio era real, pero aún no visible. Mira la segunda mitad del versículo 8. Ahora bien, al someter todas las cosas bajo su dominio, no dejó nada fuera de su control. Por ahora, todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sabemos lo que pasó. La caída ocurrió, el mundo, el que acabo de describir, ya no existe. El pecado de Adán, cuando pecó, hizo que perdiera lo que Dios le había confiado. Lo interesante de esto es que no lo perdió solo para sí mismo. Pablo deja inconfundible el alcance de la devastación. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de uno solo hombre y la muerte por el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Uno solo hombre, uno solo acto de rebelión y toda la raza humana es arrastrada con él. Toda la humanidad se sumergió en el pecado y la muerte se propagó como una enfermedad sin cura ni límites. Las cosas no solo se volvieron más difíciles, la tierra fue maldita, el trabajo se convirtió en fatiga, el sudor de la frente reemplazó el gozo de la tarea. Las relaciones se rompieron totalmente, tanto con Dios como entre nosotros mismos. El matrimonio se fracturó de forma dolorosa, ya que la compañía mutua fue reemplazada por la competencia.
El amor da paso al odio. El odio da paso al asesinato. El asesinato da paso a la guerra. En Babel, la humanidad intenta reconstruir parte de la gloria que perdió, pero trata de hacerlo apartada de Dios. Dios los dispersó. Y no solo la humanidad sufrió. Escucha lo que Pablo dice en Romanos 8, porque la creación fue sometida a la vanidad, no por su propia voluntad, por causa de aquel que la sometió, pero con la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción y obtendrá la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una como con dolores de parto hasta ahora. Los árboles lanzan gemidos, el océano gime, toda la tierra que una vez fue maldita. Todo esto sucedió por causa de Adán. La caída no solamente arruinó a toda la humanidad, arrastró a toda la creación con ella, y lo sentimos. Lo sentimos cuando el médico dice, no hay nada más que podamos hacer. Lo sentimos cuando un matrimonio que se suponía debía reflejar la gloria de Dios se convierte en un campo de batalla que se encamina hacia el divorcio. Lo sentimos cada vez que enterramos a alguien que amamos. Nos alejamos de la tumba sabiendo, hombre, que este mundo nunca debió ser así. Lo sentimos en el corazón al buscar la santidad, solo para ver que el pecado está ahí mismo, acechando a la puerta. Lo sentimos cuando trabajamos para construir un legado para los hijos de nuestros hijos, solo para preguntarnos, ¿qué tipo de cultura heredarán mucho después de que yo me haya ido? El todavía no del versículo 8 no es historia antigua. Escucha, es el mundo en el que tú y yo entramos para llegar a este lugar hoy. Pero el anhelo nunca murió. Los hombres buscan alcanzarlo. Cada generación lo intenta. Reclaman su gloria. Lo vemos en los imperios que los hombres construyen. Lo vemos en los reinos que conquistan. Lo vemos en las diversas tecnologías que crean. La humanidad sabe en lo más profundo de sus huesos que fue hecha para algo más que esto, pero todo intento de recuperar la corona, aparte de Dios, solo profundiza la ruina. El mundo gime y está esperando a alguien que lo arregle. Y la belleza del evangelio es que alguien ya lo ha hecho. Mira el versículo 9, 4 palabras que lo cambian todo, pero lo vemos a Él. El versículo anterior dice, aún no vemos todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles. Y si había alguna duda sobre quién era Él, dice esto. Es decir, Jesús coronado de gloria y honor a causa del sufrimiento de la muerte, a causa del sufrimiento de la muerte. Punto número 3, Jesús, el último Adán, aseguró el dominio total sufriendo el sacrificio de la muerte y siendo coronado de gloria y honor. Ese texto por sí solo es el punto de inflexión. Es el giro de 180 grados, la situación que nos da luz y esperanza. Aún no podemos verlo en nosotros mismos, pero ya lo vemos en Él. El dominio que Adán perdió, Jesús lo recuperó. La corona que cayó sobre la cabeza de la humanidad ahora descansa sobre la suya. Y la manera en que Él la recuperó es la parte que realmente lo cambia todo. Fue apenas la semana pasada que celebramos la resurrección de Cristo. Pero la verdad es que realmente no podemos apreciar ese evento singular sin asombrarnos ante la magnitud de todo lo que lo precedió. Esta historia no comenzó en Belén, en un pesebre. Comenzó antes de que existiera un mundo que salvar. El rescate fue planeado antes de que la primera estrella ardiera en el cielo de medianoche, antes de que se tomara el primer aliento.
El Hijo de Dios no envió a un ángel, no envió a un representante. Él vino en persona y vino como hombre. ¿Por qué? Bueno, porque el dominio fue perdido por un hombre. Era un dominio humano dado al hombre, perdido por el hombre, y solo podía ser recuperado por un hombre. Pablo lo llama el último Adán. Al primer Adán se le dio una corona que él devolvió. El último Adán vino a recuperarla. No fue alcanzándola como lo hizo el primer Adán, aferrándose a lo que no le correspondía tomar. Pero como lo hizo descendiendo, lo hizo obedeciendo, sufriendo. Pablo hace este contraste explícito en Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de un solo hombre la muerte reinó por medio de ese hombre, ¿cuánto más reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia? Por un solo hombre reinó la muerte. Por un solo hombre reina la vida. Ese es el intercambio del que trata este pasaje. Y los profetas, ellos lo vieron venir. Ellos declararon que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también vieron lo que le costaría. Isaías nos dice que sería despreciado y rechazado por los hombres, que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos traería la paz, en realidad, recaería pesadamente sobre él. Y entonces él llegó a este mundo y los ángeles proclamaron con júbilo su nombre, que sería llamado Jesús, porque él vendría a salvar a todo su pueblo de sus pecados. El Hijo Eterno de Dios tomó forma humana, entró en el mundo que él mismo había creado. No creo que entiendas la magnitud de lo que acaba de suceder. Déjame decirlo de nuevo. El Hijo Eterno de Dios tomó forma humana y entró en el mundo que él había creado. Y caminó entre las personas que él iba a redimir. Observa el lenguaje del versículo 9. Por un poco de tiempo fue hecho inferior a los ángeles. Esta frase aquí, por un poco de tiempo, es intencional. No era una condición permanente. Esto no es una degradación. Este es aquel que creó a los ángeles, aquel ante quien todos ellos cubren sus rostros y claman, Santo, Santo, Santo. Ese mismo Hijo de Dios se puso por debajo de ellos. Él eligió descender y lo hizo por un tiempo determinado, con un propósito claro y con un final bien definido en mente. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Fue golpeado, fue escupido, fue clavado en una cruz. Y en esa cruz absolutamente toda la ira de Dios contra el pecado fue derramada sobre el único hombre justo que nunca la mereció. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y en su último suspiro declara, consumado es. La tumba, por supuesto, no pudo retenerlo. 3 días después resucitó, conquistando la muerte, y ahora está coronado de gloria y honor. Fíjense en lo que dice el texto. No está coronado a pesar de haber sufrido la muerte. Está coronado por causa de ella. La cruz no fue un desvío en el camino hacia la gloria. Fue el camino hacia la gloria. La humillación no fue solo un obstáculo que el Padre tuviera que superar para exaltar al Hijo. No, la humillación fue el medio por el cual el Padre exaltó al Hijo. Cada clavo, cada latigazo, cada palabra de burla, cada gota de sangre, todo fue el camino hacia la corona. El sufrimiento antes de la gloria, la cruz antes de la corona, ese es el eterno patrón divino. Fue cierto para la cabeza y veremos que también es cierto para el cuerpo. ¿Escuchas las palabras del Salmo 8 al mirar el texto? Lo coronaste de gloria y honor, sometiendo todo bajo sus pies.
lo que Dios declaró sobre la humanidad en el jardín, lo que Adán perdió en la caída. Ahora el autor de Hebreos nos dice que se cumple en un solo hombre, Jesucristo, el último Adán, coronado con la misma gloria y honor que promete el Salmo 8. Prometió, el dominio que se había perdido ya no está perdido. Le pertenece a Él. Cuando consideras la caída, cuando consideras el costo de la redención, deberían surgir dos preguntas que realmente se impongan en tu mente. Y son estas: ¿cómo es esto posible? La segunda pregunta debería ser: ¿y para quién lo hizo Dios? Punto número 4. Jesucristo mismo probó la amarga muerte por la gracia de Dios para la salvación de todo su pueblo. El costo de nuestra redención es absolutamente asombroso, pero el plan que se trazó detrás de ello es aún más glorioso. De alguna manera fuimos testigos en tiempo real mientras recorríamos Génesis y el relato de la creación, la caída de la creación, la pérdida del dominio, todo el mundo sumido en el pecado y cada intento humano de recuperar lo que se perdió terminando en fracaso. Y si hubiéramos estado observando esto desde fuera, habríamos supuesto que Dios estaba reaccionando, ¿verdad? Que la caída realmente tomó por sorpresa al cielo, que el plan de rescate fue una especie de respuesta de emergencia. Oh, tenemos que hacer algo. Eso no fue lo que pasó. Eso ni siquiera se acerca a lo que pasó. Antes de que Adán respirara por primera vez, antes de que Dios dijera, hágase la luz, antes de que hubiera un jardín que perder, antes de que hubiera una corona que entregar o una creación que gemir, antes de que existiera un solo hombre necesitado de rescate, Dios ya había escrito un plan. Escucha lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él. Desde mucho antes de la creación y la fundación de todo este mundo, deja que eso aterrice, Selah. El rescate siguió adelante. La ruina. La gracia precedió a la caída. El Cordero fue sacrificado, como nos dice la revelación, antes de la fundación del mundo. Dios no miró tu pecado y luego ideó un plan. Él ideó un plan y luego permitió la caída, sabiendo que su Hijo atravesaría todo eso y saldría adelante, al otro lado, coronado de gloria y honor. Fíjate en lo que dice el texto. Dice que lo hizo por la gracia de Dios. La cruz no es algo que se gane. No ganamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Realmente no lo merecíamos en absoluto. No era una deuda. Fue gracia inmerecida, no merecida, gracia soberana. ¿Recuerdas lo que Pablo nos dijo en Romanos 5:17? Dijo que el don viene por la abundancia de la gracia y el regalo gratuito de la justicia. Ahí está. Gracia que no ganaste. Esa justicia perfecta que tú no podías producir solo, ambas fueron otorgadas por medio de un solo hombre, Jesucristo. Todo lo que no podías producir por ti mismo, Dios lo provee a través de su Hijo. Tu posición delante de Dios no depende de lo que hayas hecho. Depende de lo que Cristo ha hecho, solo por gracia. Y esa palabra ahí, probó la muerte, la palabra probar ahí, no es un lenguaje suave. Probar no significa que Cristo simplemente sorbió de una copa y luego la dejó a un lado. No, significa que la bebió hasta las heces. Él experimentó toda la medida de la pena que merece el pecado. La ira de Dios que debía caer sobre ti y sobre mí cayó finalmente sobre Él. Él no solo hizo posible la salvación, Él la llevó a cabo. Él tomó tu lugar. Él cargó plenamente con tu juicio. Él absorbió todo el peso de la justicia divina en su cuerpo sobre el madero de la cruz. Eso es sustitución.
Eso es expiación. Y entonces dijo, consumado es. ¿Y sobre quién fue derramada esta gracia? El texto dice que Él probó la muerte por todos. La pregunta es, ¿todos quiénes? La Escritura no deja esto sin respuesta. Jesús dice en Juan 10:15, yo doy mi vida por las ovejas, no por los cabritos, por las ovejas. Luego dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Dios el Padre le entregó un pueblo al Hijo y el Hijo ofreció su propia vida por ese pueblo y ninguno de ellos se perderá. Cristo no simplemente se limitó a hacer la salvación disponible como si estuviera flotando en el aire esperando que alguien la tome. No, Él la aseguró. Él compró un pueblo y los conoce por su nombre y cada uno de ellos vendrá a Él. Porque la misma gracia que envió a Jesús, el Hijo, a la cruz es la misma gracia que atrae al pecador hacia el Salvador. Que no quede duda de que Dios pensó en ti, no en la humanidad de una manera abstracta o nebulosa. No, Él pensó en ti. Él conocía tu nombre antes que tu madre lo pronunció. Él conocía el pecado que te esclavizaría antes de que siquiera lo cometieras. Él conocía la culpa que te aplastaría. Él conocía la vergüenza que te seguiría. Él conocía el deambular que te agotaría. Él sabía el momento exacto en que necesitarías ser rescatado y lo planeó antes de que comenzara el tiempo. La adicción que te ha retenido, el dolor que te ha sepultado, el fracaso que te ha definido, el secreto que nunca dijiste en voz alta, nada de eso lo sorprendió, nada de eso desvió su propósito. Él puso su amor en ti antes de que existieras para rechazarlo. Y envió a su Hijo a probar la muerte por ti antes de estar vivo para merecerlo. Con todo eso, algunos de ustedes todavía podrían preguntarse, ¿qué tiene que ver lo que hizo Cristo hace 2000 años con la confusión que siento ahora mismo? ¿Cómo me afecta eso cuando siento el tirón de este mundo empapado de pecado o el peso de mi vida manchada por el pecado? Sus discípulos igual preguntaron. Al final Jesús dijo en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Jesús no prometió la ausencia de sufrimiento. Lo que prometió es la presencia de un Salvador conquistador. Lo mismo ocurre con la cabeza y el cuerpo. Juan dice en 1 de Juan 5, 4 y 5, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En Romanos 8:37, Pablo dice, en todo esto somos más que vencedores por quien nos amó, en el sufrimiento, en el gemido, en el todavía no, más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Qué nos exige esto hoy? Requiere que fijemos nuestros ojos en Jesús, no en nuestras circunstancias. Todavía no vemos que todo esté sometido a Él, pero sí vemos a Jesús. En eso consiste la vida cristiana. Vives entre la promesa y el cumplimiento, y en ese espacio la fe no se queda mirando el caos. La fe mira al Cristo coronado. En segundo lugar, no desprecies el sufrimiento. Jesús no evitó el sufrimiento para alcanzar la gloria. Él lo atravesó. Y así como el Hijo de Dios fue coronado a causa del sufrimiento de la muerte, no deberíamos sorprendernos de que el mismo camino esté trazado para nosotros. La corona llega a través de la cruz, no alrededor de ella. En tercer lugar, necesitamos confiar en la sinceridad del reinado de Cristo. Aún no todo está visiblemente bajo sus pies, pero lo estará. Él no está compitiendo por la autoridad. Él ya la posee por completo. Tu tarea no es ganar esta gran batalla. Tu tarea es mantenerte siempre fiel en una guerra que ya ha sido ganada por ti. En cuarto lugar, simplemente descansa en la obra terminada de Cristo.
Descansa, descansa plenamente en la gloriosa obra terminada de Jesucristo. Él probó la muerte, eso es sustitución, eso es expiación, esa es tu seguridad. Puedes descansar en eso. No estás trabajando por una victoria que aún no ha sido decidida. Estás de pie en una victoria que ya ha sido asegurada. Y si hoy no lo conoces, puedes hacer de este mismo día tu salvación. Ven y descansa en un Salvador que probó la muerte antes de que tú estuvieras vivo para necesitarlo. Padre Dios, te doy gracias y te alabo. Por el gozo ante ti soportaste la cruz sin temer su oprobio, abriéndonos el camino a todos. Vida eterna para quienes se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Él. Oro para que escuchen tus palabras, no las mías, para que sean transformados por la renovación de su mente y nunca más vuelvan a ser los mismos. En el nombre de Cristo, amén. Oye, espera, si este mensaje fue una bendición, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte y activa la campanita. Así llegaremos a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos.